Jehová es el bueno y para siempre es su misericordia. Imagínense el sonido de 120 trompetas al mismo tiempo. No era una melodía grata, era un ruido, era un estruendo en ese momento. Y el son de la música, cuando la música llegaba a su clima, a lo más fuerte que podía estar, la gente empezaba a decir, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Así que como lo hizo el pueblo de Israel, lo vamos a hacer ahora. Vamos a exaltar el nombre de Dios y le vamos a decirle, Jehová, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. No hay otro, Señor, tu misericordia, Señor. Padre, tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Lo adoramos, Señor, lo adoramos. Algo más, cuando el pueblo empezaba a decir Jehová es bueno y para siempre su misericordia, no solo quedaba en ese momento, no solamente se quedaba en la adoración, dice que bajaba la nube sobre el templo y que literalmente los sacerdotes no podían estar de pie porque la gloria de Dios había llenado el templo. Cuando usted y yo adoramos a Dios, lo que provocamos es que los cielos son abiertos, la atmósfera de este lugar cambia. Pero usted junto con nosotros, con los músicos, tenemos que exaltar el nombre del Señor. Tenemos que abrir nuestra boca, no solamente dirigirnos a través de una letra, de un canto, sino que abrir nuestra boca y unir con nuestro corazón una verdadera adoración a Dios. Si queremos ver que los cielos se abran, si queremos ver que la atmósfera cambie, tenemos que nosotros adorar a Dios. Tenemos que exaltar el nombre de Jehová. Tenemos que reconocerlo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay otro digno sino que Él, Jehová de los ejércitos. Él es el Señor. Vamos, hermanos, que se adorarán, empieza a exaltar su nombre. Padre, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, esta tarde. Declaramos que tú eres santo, que tú eres Rey de santo, que no hay nadie como tú. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda la tierra está llena de tu gloria. Padre, todos nosotros nos unimos en alabanza, nos unimos en gloria, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Damos ofrendas de alabanza, damos ofrendas de adoración, Señor. Y nos unimos, Señor, en un canto, en el canto de los santos, Señor. Y declaramos que tú eres el Señor y que no hay otro y que no hay nadie más que se merezca toda la gloria, sino solamente el Señor. Jesucristo recibe toda la gloria. Jesucristo recibe toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Jesús, Señor, oramos también, Dios, para que este lugar sea lleno de la nube de tu presencia. Espíritu Santo, te rogamos que te hagas presente en este lugar. Tú mejor que nadie sabes honrar el nombre de Jesucristo. Y te rogamos que te unas a este lugar, porque exaltamos el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. Es el motivo de por qué estamos aquí. Es el motivo de por qué tenemos una creencia. Porque creemos que Jesucristo vino a esta tierra. Creemos que Él murió y al tercer día resucitó. Y creemos que Él volverá por nosotros. Él volverá por su iglesia. Por eso nos unimos, Señor, para adorar tu nombre. Nos unimos, Señor, para aprender de ti, Señor, y ser cada día más como tú. Padre, hónranos con la revelación de tu palabra esta tarde. Padre, te prometemos darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Dios. ¿Se puede sentar más? Menos Franco. Yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de aquí han sido bendecidos por Dios?
Todo, ¿cierto? Otra pregunta. ¿Y si alguien que no conoce a Dios, usted le dice, yo soy bendecido por Dios, y si esa persona le dice, demuéstramelo? ¿Cómo le decimos a esa persona que nosotros somos bendecidos por Dios? Ayúdenme, denme ejemplo. Por nuestra actitud, ¿qué más puede ser? Porque una persona que no conoce a Dios no entiende cómo alguien cristiano o alguien que le puede llamar, no sé, canuto, como le quieran llamar, puede decirse bendecido. Yo puedo decir a otra persona, yo estoy bendecido, entre hermanos no entendemos. Yo estoy totalmente, Dios me bendijo, no sé, esta noche Dios me bendijo. Pero ¿cómo nosotros podemos decir, Dios me está bendiciendo en mi hogar, Dios me está bendiciendo en mi estudio, en mi trabajo? ¿Cómo podemos poder demostrar a las otras personas que somos bendecidos? A ver si me ayudan. Por buenas obras. Hay algo tan, ¿cómo podemos hablar? Tan lógico que la bendición de Dios se ve. La bendición de Dios se nota en uno. Que nosotros estemos sanos es bendición de Dios. Que nosotros tengamos ropa para vestirnos es bendición de Dios. Que tengamos trabajo, que nosotros estudiemos es bendición de Dios. Que nuestra familia esté unida es bendición de Dios. Que tenga una casa, un auto o cualquier cosa es bendición de Dios. Porque la bendición es de Dios. Entendiendo el concepto, Dios es un ser sobrenatural. Y nosotros somos seres naturales. Nosotros nos limitamos a nuestra condición de humano. Pero Dios no. Dios se mueve en lo espiritual. Nosotros en parte nos movemos en lo espiritual, pero necesitamos lo físico y lo material. Porque nosotros si no comemos, nos morimos. Si no tomamos, si no bebemos agua, no morimos. Si no nos vestimos, el frío nos da hipotermia y nos morimos. Necesitamos vivir en nuestro cuerpo natural para poder subsistir y poder morir a causa de Dios y no a causa de nuestra imprudencia, podríamos decir. ¿Cierto que sí? Entonces, si nosotros vemos la Biblia, yo siempre decía al pueblo de Israel, sobre todo, mostraba señales y maravillas, las bendiciones de Dios, para que todos lo vieran y después se dijeran entre las generaciones y se empezaban a como pasar el dato. Recuerda que mi padre, Dios lo liberó con mano poderosa, porque Dios, como se mueve en lo espiritual, Dios no es físico ni material, pero Dios cuando quiere enviarnos una bendición a nosotros, esa bendición de espiritual se transforma en material para ayudar a nuestra vida natural. ¿Se entiende? Es como un trabalengua. Otro ejemplo más claro. Si nosotros tenemos alguna enfermedad o nos falta algún órgano en nuestro cuerpo y rogamos a Dios por sanidad, en el área espiritual para Dios no es problema. Dios da la palabra nomás y la sanidad viene. Pero la sanidad en nosotros se ve. Un doctor viene y queda sorprendido y dice, ¿cómo siempre tenía una enfermedad y ahora no la tiene? Porque las bendiciones de Dios a nosotros se materializan. La mayoría yo pienso, porque también hay otras bendiciones de Dios que son netamente espirituales, como la salvación, como el perdón, incluso el gozo, la alegría, igual se nota en el rostro de uno. Cuando dice esta persona, siempre anda alegre, es porque ha sido bendecida por Dios y está gozoso por Dios. ¿Me doy a entender, cierto? Quiero empezar con eso. Entonces, si nosotros entendemos un poco acerca del Evangelio, de las buenas nuevas que viene a enseñarnos Jesucristo, el mayor ejemplo de que las cosas se materializan es Jesucristo. Porque para Dios le hubiese sido muy fácil enviar un ángel. Porque que en ese entonces vieran bajar un ángel con todo el fulgor, no sé, con toda la divinidad que tiene un ángel cuando desciende, con la luz, no sé, hubiese sido más fácil para Dios. Pero Dios dijo, porque es fácil, y yo creo que si nosotros vemos las noticias, vemos documentales, es fácil para una persona creer algo misterioso, lo crea al tiro. Por ejemplo, si uno está, no sé, pues está en un lugar así y de repente se le aparece una luz y la luz le habla y le dice, adórame. Por ejemplo, la persona va a caer al tiro y lo va a empezar a adorar.
Incluso podía no ser un ángel de Dios, porque un ángel de Dios no va a decir que adórame. En el Apocalipsis fue la parte cuando Juan dice que se arrodilla y el ángel le exclama y le dice, cuidado, porque los dos somos conscientes, somos un cielo igual. Por eso cuando vemos tantas religiones esparcidas a través de nuestra tierra, y no es un tema que no es la predicación, pero lo quiero tomar también, porque así como se manifiestan ángeles, también se manifiestan demonios que también son ángeles caídos, y que tienen la misma facultad de pararse delante de alguien, rebelarse y tomarse condición de Dios. Por eso podemos explicar cómo hay tantas religiones que no van acorde a la Biblia, pero eso no es el tema. Si tienen su Biblia, vamos a abrirla en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Entonces, volviendo a lo natural y a lo sobrenatural, el nombre de Jesucristo, que sale muchas veces en la Biblia, es la unión del nombre, es fácil, de Jesús y Cristo. Jesucristo. Pero muchas veces nosotros no pensamos y no dimensionamos cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesucristo. Es como una bomba que está a punto de estallar. Es como cuando se une el oxígeno con el hidrógeno y forma agua. Jesús es la parte natural. El Cristo es lo sobrenatural. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo ya el Cristo ya estaba. El Hijo de Dios ya estaba. Se revelaba se manifestaba de muchas maneras. Incluso todo el Nuevo Testamento, si nosotros lo estudiamos de fondo, hablan acerca de Jesucristo, de la unión de los dos, de Jesús con el Cristo. A los judíos y hasta el día de hoy esperan el Cristo, pero en ese entonces, antes que viniera Jesús, los profetas, los reyes, incluso todos los cantores, los sacerdotes, todo hablar, lo que decían, lo que adoraban, hacían representación del Cristo. Los teólogos dicen que el ángel de Jehová incluso podía haber sido el mismo Cristo, que la palabra de Dios. E incluso Juan dice, y yo creo que hay una palabra que todo el mundo lo sabe, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Era el Cristo con Dios, y Dios es el Cristo, y Cristo es Dios. ¿Ven? Entonces vemos que este Cristo espiritual empezaba a tener pequeñas manifestaciones en la tierra a través de la palabra, incluso en el tabernáculo, en el tabernáculo que se creó, en los mandamientos, en todo, se venía manifestando de a poco, como dice el Pablo, la sombra de lo que iba a pasar. Porque el plan de Dios era tan perfecto que ya estaba firmado y timbrado antes que se creara todo. El proyecto de Dios ya estaba hecho. Y él mismo ya lo había timbrado, lo había firmado y estaba listo para ejecutarse. Pero vemos entonces que... Vamos a leer primero, después sí. Efesios capítulo 1, versículo 3. Si lo tiene, le damos lectura. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se le había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que en la que está en los cielos como en la tierra,
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio y su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Aquí ya el apóstol ya predicó todo lo que iba a decir yo. La palabra, estudiaba yo un poco, cuando la Biblia habla de dispensación, yo no sé cuánto le llamaba, lo que leí Efesios capítulo 1, le llamó la palabra dispensación, y dije, algún día voy a predicar dispensación, porque suena bien, suena como misterioso. Bueno, yo la estudié. Hay dos interpretaciones en la Biblia. Una interpretación habla acerca de los cumplimientos de los tiempos de Dios, acerca de los procesos que Dios hizo pasar la tierra. Por ejemplo, desde Adán hasta Noé hubo una dispensación de Dios. Podríamos también hablar, incluso dividirlo, cuando Israel se fue a Babilonia, hubo una dispensación de Dios. Un tiempo determinado que Dios planeó en su plan, para la redundancia, eterna. Ese uno. Pero Efesios hace referencia, cuando habla de dispensación, hace referencia acerca de la mayordomía y la administración de los tiempos, que tiene mucha relación con los tiempos establecidos por Dios. En pocas palabras, y para que me entienda más fácil, Dios empezó a administrar los tiempos que Él ya sabía que iban a ocurrir. Y Él tuvo la mayordomía. Los que vinieron al seminario, hubo un tema de mayordomía, lo van a entender más fácil. Tuvo la mayordomía para poder administrar todas las cosas. Dios administró todo conforme a los propósitos establecidos, de su propia voluntad. Eso es lo mejor de todo. Dios tuvo su voluntad, Él mismo hizo los propósitos y Él mismo determinó los tiempos y Él mismo lo administró. No necesito nadie más. Entonces el apóstol Pablo hace referencia, dice que nosotros siendo predestinados antes de la fundación del mundo. Yo no quiero, porque existen muchas interpretaciones acerca de esto, y es difícil saber quién puede tener razón acerca de que si Dios nos escogió a nosotros, por ejemplo, antes de la fundación del mundo, Dios sabía que yo iba a ser salvo. Esa es una interpretación. Otra interpretación es que Dios determinó la herencia a los que las personas confesaran que Jesucristo es el Señor. Eso iban a ser salvos. Y las dos interpretaciones, según la Biblia, tienen su fundamento y todo. No quiero hacer hincapié en eso, sino que quiero hacer hincapié a nosotros que ya tenemos el camino asegurado. Nosotros todos los que estamos aquí vamos a ser salvos. Yo creo, ¿cierto? Estamos más que seguros. Sigo entonces. Empecé hablando acerca de las bendiciones espirituales que se materializan en nuestra vida. Y si me acompaña el libro de Lucas, capítulo 4. No, 4. Capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Aquí sale literalmente lo que estoy hablando. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. ¿Qué hace referencia a que desciende en forma corporal? Que tenía textura, que se podía ver, era algo que venía bajando. Podíamos decir el Espíritu Santo descendió. Nosotros decimos el Espíritu Santo desciende porque lo sentimos, no porque lo vemos. Pero en ese momento dice que bajó en forma corporal, en forma de paloma. No era paloma, en forma de paloma. No, el escritor no hay otra cosa como asemejarlo para poder decir, pero más bien puede haber escrito en X forma de color blanco, no sé. Él lo pensó y dijo, este tiene forma de paloma, ya, en forma de paloma. Pero la cosa es que bajó en forma corporal y vino de Jesús. Y el cielo se abrió, ¿cierto? Orando con Jesús, el cielo se abrió, y
y una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado que yo tengo complacencia. Vemos dos manifestaciones que el pueblo que estaba alrededor, los que se estaban bautizando, pudieron oír y ver, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé en el principio, dije: Dios en nosotros, cuando nos bendice, las bendiciones de Dios en nosotros se tienen que ver, se tienen que manifestar incluso en nuestras actitudes. Nuestra manera de hablar habla acerca de las bendiciones de Dios, porque dentro de nosotros, al igual que Jesucristo, hay algo espiritual, hay un hombre de nosotros espiritual, una persona que está dentro de nosotros que es eterna, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos vida eterna con Cristo, vida eterna para siempre, pero los que no están en Cristo también tienen vida eterna, pero al otro lado, ¿cierto? Entonces, haciendo ya un resumen para poder entenderme yo también, Cristo en forma espiritual se empezó a manifestar desde el Génesis del principio de la Biblia. Y empezó a moverse en el ámbito espiritual, empezó a tener pequeñas pinceladas de manifestación. Cuando predicaba yo acerca de que Jesucristo fue la roca que envolvió a Moisés, acerca de que lo permitió que viera la espalda de Jehová, era una manifestación de Jesucristo, porque era imposible en ese tiempo. Entonces Jesucristo se movía, imaginemos que él volaba, Jesucristo volaba en la tierra, no podía pisar la tierra todavía, volaba, en una forma de decir para que me entiendan. Y volaba Jesús, y cuando se cumplió una de las dispensaciones de Dios, sino la última dispensación, porque yo creo que si hablamos de dispensación todavía queda la última cuando Cristo vuelva. De ahí se acaban las dispensaciones de Dios, se acaba el plan de Dios y vivimos por la eternidad. Pero casi ya finalizando la dispensación de Dios, en la administración divina de Dios, Jesucristo se empezó a poner la mochila en el cielo. Cristo, perdón, para que si le digo Jesucristo se va a entrar. Cristo se empezó a poner la mochila en el cielo y dijo: está llegando ya el tiempo de mi Padre para que yo baje la bendición más grande que la tierra pudo haber recibido. Tuvo que bajar en forma física, en forma corporal, así como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios ya venía teniendo un plan establecido. Sabemos nosotros que una vez al año tenía que matarse un animal, el pobre animal que fue criado para un día ser matado. Esa era la rutina que a Dios le hastió, que a Dios le aburrió. Porque a pesar de eso, todavía existía un tremendo abismo entre la humanidad y Dios. Y Dios quería estar cerca. Recordemos que Dios nos creó a nosotros a su imagen. Entonces, la otra vez, hace tiempo, escucharon un ejemplo tan bueno. Decía: si nosotros sacamos un pez del agua, ese pez que sería después pescado, porque dentro del pez está en el agua, pero cuando lo sacamos ya es pescado, ese pescado muere, ¿o no? Muere el pescado, a no ser que sea un mamífero como un delfín, que se respiran, pero igual mueren por el calor. Si sacamos una planta de la tierra, esa planta muere, porque fue creado conforme a los principios. Dios le dio una orden al océano: produzcan al océano. A la tierra le dio una orden: produzcan. Y la tierra empezó a producir sus árboles, el mar empezó a producir sus animales. Pero a Dios le dijo: pero al hombre lo voy a hacer a mi imagen. Entonces todos nosotros y toda la tierra fue creado para alabar a Dios. Fue escogido el pueblo, en el plan de Dios estaba escogido la gente que iba a adorar a Dios. Dios sabía que en este tiempo muchas personas iban a reconocer que Jesucristo era el Señor y se iba a unir a los santos. Pero todos nosotros, toda la tierra tiene que adorar a Dios. Los animales, las plantas, todo adora a Dios. La Biblia incluso lo dice: todo alabe a Dios. Entonces nosotros, en nuestra vida espiritual, al igual que Jesús, éramos seres espirituales que éramos santos, porque estábamos en la mente de Dios. Éramos pensamientos divinos de Dios, éramos pensamientos santos, pero que en el plan de Dios teníamos que también venir en forma corporal a la tierra. Y literalmente nosotros tenemos que ser, primeramente, embajadores de Dios en la tierra para alabar a su nombre y también ser de bendición.
como lo fue Jesús. El problema es que como Satanás fue expulsado y fue expulsado a la tierra, al momento en que nosotros tocamos la tierra, esta tierra contaminada, nosotros automáticamente ya empezamos a pertenecer a las generaciones pecaminosas y carnales de esta humanidad. Entonces, y como Dios nos deja a nosotros, al igual que los ángeles, un libre albedrío para poder escoger el amar a Dios o no amarlo, porque Dios no lo deja que nosotros escoger. A los ángeles también lo deja. Si los ángeles están en el cielo es por el amor a Dios, pero los ángeles que Satanás se trajo, ellos escogieron no amar más a Dios y bajaron. Nosotros también. Y cuando nosotros llegamos a la tierra somos personas ya físicas, que necesitamos comer, que necesitamos tener gente al lado, sí, porque solo morimos de la soledad. Necesitamos estar alrededor de alguien, necesitamos comer, necesitamos vestirnos y dependemos de Dios. Y Dios, como es un ser espiritual en el cielo, no le queda otra más que bendecirnos con más cosas materiales. Amén. ¿Me doy a entender, cierto? Y el plan de Dios, entonces, como dice el libro de Efesios, volviendo a Efesios, que nos escogió para el avance de su gloria y su gracia, por lo cual lo hizo acepto en el amado. Va todo bien hasta ahora. En nuestra vida, en nuestro caminar en esta tierra, que es un proceso corto comparado a la eternidad de Dios, está en nosotros el decidir qué va a quedar para nuestra eternidad. ¿O vamos a vivir una eternidad en el cielo? ¿O vamos a vivir una eternidad en el infierno? Porque recordemos que el ser espiritual que está dentro, cuando nosotros moremos, el ser espiritual sigue viviendo eternamente. ¿Me doy a entender, cierto? Cristo, al igual que nosotros, tuvo que pasar ese proceso. Con la diferencia que Dios era 100% hombre y 100% Dios. Por eso Dios tenía los dos extremos. Dios era una persona natural, pero a la vez era sobrenatural. Por eso los milagros que Jesucristo hacía eran milagros sobrenaturales. Porque Él se movía a 100 millones de años luz más adelantado en ese tiempo. Jesucristo caminaba con la mentalidad de Dios, pero a pesar de ser Dios, también tuvo que resistir toda tentación. Incluso tuvo que doblegar su voluntad, ¿cierto? Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, dice que él dijo que se haga tu voluntad, porque él a lo mejor no quería, y en la humanidad, lo físico, la necesidad de uno de cuidarse del dolor que uno siente, por ejemplo, porque si nosotros le dijeran ya mañana te van a pegar, nosotros estaríamos todo el día asustados, porque sabemos lo que es dolor. Sentimos cuando uno está martillando y se golpea en un dedo sabe el dolor que hay. Entonces Jesucristo, como una persona natural, también presentía el dolor que iba a tener que pasar, el proceso que tenía que pasar. Pero Jesucristo dijo: no, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre hasta la muerte. A morir, dijo Jesús. Entonces Jesucristo, después, cuando pasó todo el proceso, ¿cierto?, de la crucifixión, Jesucristo murió. El otro día escuchaba yo una predicación buena. Bueno, no toda la predicación, pero escuchaba una parte. Juan el Bautista, que era un gran hombre de Dios también, era profeta según Jesús, también le dijo, uno de los mejores profetas. Juan el Bautista no alcanzó a heredar la salvación que estaba dando Jesucristo, porque Juan el Bautista murió antes que Jesucristo fuera crucificado, ¿cierto? Pero yo nunca lo había pensado, no lo había pensado de esta manera, pero Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto, ¿cierto? Iba anunciando a las personas cuando bautizaba: viene el Cristo, viene detrás de mí, Él lo va a ungir con fuego y Espíritu Santo. Yo solamente bautizo con agua, el que viene de mí mayor que mí. Empezaba a anunciar la voz que clamaba en el desierto. Pero cuando Juan el Bautista murió, Juan el Bautista se unió a todos los que creyeron, a los héroes de la fe, que estaban encerrados todavía en la garra de Satanás. Porque la paga del pecado era la muerte.
Antes que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario no había salvación. Pero Juan el Bautista no alcanzó eso. Él murió antes. Pero como decía este predicador, y que no sale en la Biblia, pero también puedo pensar y hacer imaginar junto con él, que Juan el Bautista siguió la voz del desierto. Porque bajó allá donde estaban todos los otros. Donde estaba Abraham, David, Samuel, todos los antiguos profetas que murieron esperando, ellos mismos, Elías, profetizando del Mesías, profetizando. Pero cuando vino Juan el Bautista, porque cayó ahí también, cayó ahí, pero él venía con una palabra diferente en su boca. Él venía diciendo: yo morí, pero yo vi al Salvador. Los profetas, los reyes, todos profetizaron, todos hablaban acerca del Cristo, de la parte espiritual. No lo pudieron ver, pero Juan el Bautista pudo tocarlo. Se criaron juntos incluso, que eran primos. Cuando él murió y bajó allá, él venía con lo mismo que Dios le había profetizado que hiciera. Vos que anuncia. Y bajó allá, y yo me veo llegando allá, viendo a todos los hombres de la fe que murieron por la fe, escuchando atentamente a Juan el Bautista. Arriba, en la parte natural, está Jesús, nuestro Salvador. Así que, chiquillos, arreglemos nuestras cosas, porque pronto viene. Amén. Y yo me imagino, porque al igual que los hombres de Dios que estaban ahí, los demonios empezaron a temblar. Porque ese profeta empezó a anunciar a los que murieron creyendo. Y cuando Jesucristo murió, ya la reventó. Porque Jesucristo bajó también allá abajo. Abrió la puerta, tomó la llave, abrió la puerta y se llevó a todos los que le habían creído por fe. Pero volviendo un poco al tema, Jesús es la parte natural, el Cristo es lo sobrenatural. El Cristo sin Jesús no podía hacer nada, y Jesús sin el Cristo no podía hacer nada. Tenía que existir Jesucristo, la unión de los dos. Esa unión perfecta era el Cordero perfecto para ser sacrificado. Por eso cuando nosotros adoramos a Dios y le decimos Jesucristo recibe la gloria, estamos haciendo referencia acerca del Cristo, de lo profetizado, de todo lo que los profetas anunciaron, y estamos haciendo referencia a Jesús, al que pagó el precio. Por eso dice el Filipenses: si le fue dado un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Se le dio un nombre, Jesucristo, la unión perfecta. Nosotros, al igual que Jesús, tenemos una vida espiritual que hay que cuidar, y la vida física también hay que cuidarla. No hay que olvidarnos de la parte física, pero la parte espiritual es más importante. En el tema que teníamos el jueves en el estudio bíblico, tocábamos ese tema. Y al igual como lo conté en el estudio, lo voy a contar acá. Es una historia que es como una historia que tiene una moraleja. Había una joyería no sé, en Las Condes, para que sea una joyería de peso. Una joyería con joyas. Con joyas muy caras y muy baratas. Entraron unos ladrones durante la noche a robarse la joya. Cuando ya tenían lo suficiente, dijeron: vamos a hacer una broma. Le vamos a cambiar los precios a la joya. Y los que valían, por ejemplo, 10 millones, se lo dejaron a 9.990. Y los de 9.000 se lo dejaron a 10 millones. Empezaron a cambiar. Cuando llegaron los vendedores al local, no se percataron, se dieron cuenta de que habían robado, pero se percataron que habían cambiado los precios de la joya. Y empezaron a comprar, entonces las personas empezaron a comprar la más barata y no sabían que se estaban llevando los 10 millones de joyas. Y viceversa, las personas que querían comprarse la joya que valía 10 millones no sabían que valía solo 9.990. ¿Cuál es la moraleja de esta historia?
Dios, en su eterno poder y su gracia, nos bendijo con algo que vale más que el oro y la plata: nuestra vida espiritual. Y uno llamado Satanás vino y cambió eso. Robó y cambió lo natural por lo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Para la persona ahora lo más importante es lo material. Para la persona lo más importante es trabajar. ¿Y dónde queda el amor, la esperanza, el compañerismo? ¿Dónde queda la parte espiritual? Cuando en el fondo, si nosotros morimos, lo que queda es lo espiritual, no lo físico. Entonces, Satanás, al igual que los ladrones, cuando vino a la tierra, le cambió el contexto de las cosas. Por eso, usted le pregunta a alguien y le dice que vive una vida desordenada, y dice: ¿y qué pasa cuando muere? Si la vida es corta, hay que disfrutarla. Está tomando más valor lo físico que lo espiritual. Nosotros, como Jesús le dijo a Nicodemo, si no entiende lo terrenal, ¿cómo va a entender lo sobrenatural? Nosotros tenemos que entender primero nuestra vida. Nosotros, lamentablemente, no somos ángeles. Si fuéramos ángeles, estaríamos regalados, estaríamos siempre adorando a Dios. Pero somos personas que fuimos creados y somos personas que estamos siempre pecando y siempre fallándole a Dios. Pero recordemos que fue hecho un plan eterno antes de la fundación del mundo, para los que confesásemos que Jesucristo es el Señor, tendríamos vida eterna. Entonces, haciendo un resumen, yo quiero hacer un ejemplo. Así que David, siempre estamos ahí. Antes de la fundación del mundo, David estaba en la mentalidad de Dios, ¿cierto? Efesios lo dice, fue predestinado. Entonces Dios sabía que David iba a adorar a Dios. Incluso la orden antes fue creado, la orden de él era adorar a Dios. Yo no soy Dios. Voy a hacer Dios así, Dios, mucho respeto. Tenía que adorarlo. David era un ser espiritual. Camino. En el proceso, al igual que Jesús, en el proceso llegó un tiempo donde David nació. Llegó a esta tierra. El propósito principal de David es adorar a Dios. Por creación de Dios. Porque toda la creación adora a Dios. Pero también venía con una marraqueta muy bajo la manga, que él tenía que ser de bendición en la tierra. Al igual que fue Jesús. Pero David tiene, cuando ya cumple, no sé, 12, 13 años, cuando ya puede decidir en su vida, David decide creer en Cristo. ¿Y qué dice Efesios? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Primero, David oyó la palabra de alguien, de una persona que traía la bendición, que era bendición en esta tierra, que se dedicó a predicar la palabra. David alcanzó a oír la palabra, ¿cierto? Efesios, versículo 13. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. David creyó en él, ¿cierto? ¿Creíste? En él. Y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el David, cuando ya está ahora, David está sellado con el Espíritu Santo. Es como cuando los bodegueros agarran, sacan una caja del camión, lo vuelan así, lo vuelan y le mandan ¡pam! El sello. Y el sello viene el código de barra, ¿cierto? Y lo mandan a venderlo. El Espíritu Santo vino sobre David, lo envolvió el Espíritu Santo lo envolvió a David y lo selló. ¿Qué pasa con eso? Ese sello es un salvoconducto para entrar al cielo. Para que me entiendan, es un salvoconducto. Entonces David, sellado por el Espíritu Santo, tiene dos caminos: la salvación o la perdición. Pero sellado por el Espíritu Santo, no sé quién estará al medio. Cuando nosotros moramos, no sé quién estará al medio diciendo tú para allá, tú para acá, tú para allá, tú para acá. Pero como David está sellado por el Espíritu Santo, viene con un salvoconducto. No es un salvoconducto, pero para que me entiendan. Entonces dice, viene con el sello del Espíritu Santo, entonces para allá. Vida eterna. A la boda del Cordero.
1000 años adorando a Dios y después una eternidad viviendo para siempre. ¿Se entiende? ¿Se entiende, cierto? Nuestra vida depende de Dios. Yo cuando estudiaba esto, yo quiero contar algo personal mío, con mucho respeto. A mí se me prohibió literalmente entrar al cielo cuando era niño, en una visión. Y lo cuento porque es verdad. Yo llegué al cielo y llegué cuando Dios me sanó, hizo la sanidad en mi vida, yo llegué al cielo. Literalmente yo vi ese mar, ese lago, esa ciudad, un portón grande. Yo como niño iba corriendo y una mano me detuvo y me dice, no, tu tiempo no ha llegado. Y la mano me empuje y yo vuelvo acá y con la sanidad y todo. Yo quedé picado. Y cuando estudiaba este tema, me acordaba y entonces decía, claro, era muy niño, me entraba al cielo, no tenía el sello del Espíritu Santo, no había creído en Jesucristo y no había sido todavía de bendición en esta tierra. Tenía 5 años, ¿no? Pero ahora sé que si muero, ya tengo el sello del Espíritu Santo. Y si muero y paso otra vez el portón y veo al ángel, le voy a hacer la broma así que ahora sí paso de largo, muerto. Nosotros necesitamos urgentemente. Si usted piensa y dice, yo me parece que no estoy sellado por el Espíritu Santo, tiene que pedirle a Dios que le selle. Porque si usted está dudando acerca de eso, ya está en problema. No tiene, como hablamos también el jueves en el estudio, no tiene que preocuparse de eso, tiene que ocuparse de eso. Porque si se preocupa nunca va a hacer nada. Porque está preocupando, pero tiene que ocuparse en eso. ¿Cómo? Orando a Dios, pidiendo a Dios, pidiendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Yo con mucho gusto va a venir delante de usted y le va a decir, creíste en Cristo, lo aceptaste en tu corazón, ya ven para acá y te va a sellar. Nuestra vida, en nuestro proceso como hijos de Dios, necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo. Si queremos vivir una vida eterna en la salvación de Dios, necesitamos creer primeramente en Jesucristo, que Él es el Señor. Posteriormente ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces podremos entrar al cielo. Yo siempre, no sé si usted lo ha pensado, pero yo a veces pienso, yo me imagino cómo podría ser ella. Yo una cosa que tengo bien clara así, es que cuando llegue al cielo y camine por la vida y vea, no sé, para el apóstol Pablo, a David, no lo voy a pescar mucho, porque yo voy a ir derechito donde Jesús. Primeramente, primero darle la gracia a Jesús, y después lo otro ya, como le hiciste, enséñame. Porque ellos son 9 testigos y tanto. Amén. Y ya para ir finalizando, el Evangelio, libro de Efesios final dice, hablando del Espíritu Santo, de la promesa de que las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, es lo mismo que hacíamos referencia, es como un pago inicial. Que nosotros tenemos eso chiquitito, que para nosotros es grande. Solamente nos basta las arras del Espíritu Santo para tener vida eterna. Que es como un arra, es como cuando uno compra una casa y pone un pie para que la casa, como dice Rodolfo, es como el anillo de compromiso. Esa es la arra del Espíritu Santo. Necesitamos entonces tener la confirmación de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente tener esa confirmación. Si usted está dudando en su corazón, si está dudando, en algún momento duda en su corazón, en ese momento póngase de rodillas y póngase a orar. Y diga al Espíritu Santo, yo quiero ser sellado por tu presencia. Yo quiero
pertenecer a esos miles y miles de santos y redimidos que van a estar celebrando, haciendo el único canto que incluso los ángeles se van a estar mirando y dicen: ¿qué cantan esto? El canto especial que vamos a tener nosotros en el cielo, el canto de los que hemos vencido. Amén. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo, porque yo sé que tengo un depósito en el cielo. En el cielo estamos haciendo depósito. Nuestro triunfo aquí se están haciendo depósito allá. Tenemos la media bodega allá en el cielo. Necesitamos empezar a hacer buenas obras. Necesitamos ser, como fue Jesucristo, ser personas de bendición. Nosotros fuimos materializados, entre comillas, para hacer bendición en esta tierra. No para ser estorbo, sino ser bendición. Bendición a las personas que no conocen todavía la palabra de Dios. Y como decía yo, y podemos discutir acerca de la teoría de que hemos sido predestinados, ¿no? De que está escogido de antemano los que van a ser salvos. Eso a nosotros no nos importa. A nosotros se nos dio un orden que es ir y predicar a todas las naciones, bautizándonos para que sean sellados. Hacer los dos trabajos al mismo tiempo. Como está aquí, como le dice el ejemplo de David, creyó por la palabra y fue al tiro sellado por el Espíritu Santo. Al tiro. Para asegurar al tiro que sale al cielo. En caso de que al segundo pero muere, y entonces ya se va al cielo derecho. Amén. Eso sigue la palabra. Póngase de pie, vamos a orar a Dios. La persona que fue adelante de nosotros fue preparando todas las cosas. Él tuvo que pagar el precio literalmente de todos nuestros errores. Él tuvo que primero morir. Y él tuvo que primero hacer todas las cosas, él primero, como buen hermano mayor. La Biblia lo dice. Entonces a él sea la gloria y la honra. Entonces cuando unimos nosotros una alabanza y unimos Jesús y Cristo, hacemos una bomba de adoración. Hacemos Jesucristo. Porque gracias a Jesucristo nosotros tenemos salvación y perdón de pecado. Amén. Adoremos a Dios. No sé si los músicos pueden subir. Vamos a adorar a Dios. Ahí donde tú estás, cierra sus ojos. Empecemos a adorar a Dios un momento. Como dije, si usted ha pensado que no está sellado por el Espíritu Santo, empieza a pedirle al Espíritu Santo que lo selle. Para él nada es imposible. Empieza a adorar a Dios. Empieza a levantar su voz. Padre, te rogamos, Señor, que te hagas presente en este lugar. Espíritu Santo, te rogamos que desciendas y que nos selles de tu presencia. Sabemos, Señor, que hemos creído en aquel que es digno de recibir la gloria. Y te damos a ti la alabanza y la adoración por el precio dado en la cruz del Calvario. Por eso hoy decimos, Señor, juntos, que digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir la alabanza. Espíritu Santo, te rogamos que vengas a este lugar, te rogamos que desciendas sobre nuestras vidas. Toca nuestras vidas, Señor, toca nuestros corazones. Necesitamos que se abran los cielos y descienda la bendición, así como descendió cuando Jesucristo se bautizó. Descienda en este lugar, en este momento. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, tú eres la persona más importante en este lugar. Espíritu Santo, tú eres la promesa dada por Jesucristo en este lugar. Oh Consolador, te rogamos que desciendas. Te rogamos que desciendas y nos bendigas. Que tu gloria se derrame, Señor.
Señor.